¿Qué harías si solo tuvieras unos pocos años para criar a un hijo y para esto el gobierno te da una sustanciosa suma de dinero? ¿Lo mandarías a los mejores colegios? ¿Harían viajes? ¿Qué más? Jocabet, la madre de Moisés, tuvo esta oportunidad, pero las circunstancias en que le tocó vivir no daban para lujos o extravagancias. Su familia, constituida por su esposo Amram y sus hijos Aarón y Miriam, estaban viviendo en un periodo de horrenda esclavitud. Como lo vimos en nuestra última reflexión, luego de 4 siglos, un nuevo faraón llegó al poder y no sabía la historia de los israelitas y cómo ellos habían llegado a su nación. Se sintió amenazado y a fin de amedrentarlos y diezmarlos, impuso extenuantes jornadas laborales. Pero además había instaurado la ley de que todo varoncito que naciera debía ser exterminado. Había pronunciado sentencia de muerte sobre los hijos. Este entorno hostil parecería lejano al nuestro, pero un momento. Los niños de Egipto tenían sentencia de muerte física, pero nuestros hijos y nietos, confundidos por la ideología de género, la accesibilidad a la pornografía y juegos maliciosos, el peligro de bullying, el riesgo de acoso sexual en el Internet, la constante presión social libertina con que viven, están bajo una constante sentencia de muerte, tal vez no física, pero sí moral, espiritual y emocional. Jocabet se encontró que estaba embarazada en una sociedad opresiva y sin futuro. Tal vez otras madres se sometieron a la disposición del gobierno y obedecieron. Pero dice Hebreos 11:23 que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este versículo afirma que los padres de Moisés, como todos nosotros, eran amorosos, que cuando lo vieron lo amaron, pero también tenían fe en el Dios de sus antepasados y resistieron la perversa conspiración del tiránico faraón. Con astucia, ustedes ya conocen la historia, construyeron la canastita y lo depositaron en el río Nilo. También conocen que al poco tiempo la hija de Faraón lo encontró y como provisión de Dios y honra a este paso de obediencia, de fe que ellos hicieron, lo encontró, salió al paso la hermana, le ofreció los servicios de una nodriza que era su propia madre, y Jocabet no solo recibe a su hijo, otra vez, esta vez en préstamo para criarlo, sino que fue remunerada para hacerlo. La Biblia dice que Jocabet llevó al niño a su casa para amamantarlo. No sabemos cuánto tiempo vivió Moisés en el hogar de sus padres, pero sí creemos que en esos pocos años se cumplió aquello que el propio Moisés iba a escribir años más tarde, cuando dice, instruye al niño en su carrera, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aún la psicología afirma que los primeros años de un niño son decisivos para moldear su identidad. Los que conocemos la historia de Moisés sabemos que como adulto se identificó como israelita, de manera que podemos afirmar que ese periodo de crianza fue crucial, que Jocabet impartió en su hijo valores que años después lo convertirían en el libertador del pueblo de Israel. Nos preguntamos, ¿cuáles habrán sido esos valores? En primer lugar, la fe en Dios y la fe
en el Jehová de sus antepasados. Jocabet seguramente le cantaría canciones de cuna con la historia de la obediencia de Noé, la fe de Abraham, el encuentro de Jacob con el ángel de Jehová, pero también en segundo lugar le habrá impartido orgullo en su identidad, en su etnicidad, y por lo tanto también habrá aprendido el idioma hebreo. Estos valores tampoco le habrán sido transmitidos a Moisés, no solamente en la familia, sino que la comunidad habrá cumplido un papel preponderante. Seguramente los padres llevaban al niño a las reuniones que tendrían los hebreos, en la cual celebraban su historia y cantarían canciones típicas de su nación. Jocabet no solo fue una mujer de fe al ir en contra de la sentencia de muerte de su sociedad hostil, sino que sabía que era instrumento de Dios para grabar en el corazón de su hijo la fe, el amor y el temor de Dios. ¿Qué de nosotras, mi hermana y mi amiga? Reitero la pregunta del principio. ¿Qué harías si Dios te prestara a un hijo o un nieto por un breve tiempo para que lo críes? De Jocabet aprendemos que desde muy temprano debemos afirmar su identidad. Y como nunca ha pasado en la historia del género humano, ahora tenemos que estar afirmando su identidad de género. Decirle, qué lindo que eres niño, qué bonito que eres una mujercita. También de etnicidad. Y no es asunto de sentirnos superiores por lo que somos, pero toda persona segura no se avergüenza de ser latino, mestizo o indígena. Asume su identidad como un regalo de Dios. Por otra parte, también lo hace partícipe de la comunidad cristiana. Y aquí una breve palabra de advertencia a aquellas mamás que adoptaron la modalidad de ser iglesia mirando la televisión y no yendo a la congregación. Cuidado, mis hermanas, cuidado, porque el concepto de iglesia es concepto de cuerpo. Dios lo estableció como una entidad física y tangible y visible. Quedarse en casa a mirar televisión no es iglesia. ¿Y qué vas a hacer cuando ese chico, cuando sea adolescente, necesite tener amigos? Cuidado, mis hermanas. Por último, ora por tus hijos. Aun cuando Moisés se estaba criando en la corte de Faraón, seguro que Jocabet habría estado intercediendo a diario por él. Mi hermana, que el ejemplo de Jocabet sea de aliento e inspiración para las madres y abuelas que asumen el privilegio y desafío de formar con su ejemplo y su mensaje a futuros Moisés. Chao.